este mes estamos llevando una serie que nuestro pastor principal, Natán, está llevando con el nombre de Fe y Fortaleza. Y el Señor desea hacernos crecer en fe y darnos fortalezas. ¿Cuántos desean tener esa fe y esa fortaleza de parte de Dios? Todos deseamos eso. Para eso nos enseña el Señor que la única manera de crecer en fe y tener fortaleza es a través de las crisis. Y estos años el Señor nos ha hecho crecer. Y en Casa de Mi Gloria hemos crecido tanto que nos ha sorprendido el Señor con maravillas, con milagros, con testimonios que han sobrepasado nuestra expectativa. Y la palabra de Dios hoy nos va a enseñar, revelada por el Espíritu Santo, cómo Dios sorprende a su pueblo y principalmente sorprende a sus hijos. ¿Cuántos quieren ser sorprendidos por parte de Dios? Gloria a Dios. En Primera de Pedro, capítulo 5, comienza la serie y es con el versículo 9. Y cada palabra que está escrita aquí por parte de Pedro, nosotros le tenemos que poner una atención muy importante. Y nos enseña en el versículo 9: manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Cuando hablamos contra él, el apóstol Juan en el capítulo 10, versículo 10, identifica de quién está hablando ahí. Pedro es el archienemigo número 1 de la humanidad. ¿Y saben quién es ese? Satanás. Y dice en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Pero Pedro continúa en el versículo 9 diciendo: recuerden, nunca olviden, recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también están pasando por el mismo sufrimiento. Pero Juan 10:10 continúa diciendo la palabra: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aunque recordemos el padecimiento que el pueblo tiene, no olvidemos que el Señor tiene vida y vida en abundancia. Por eso nosotros tenemos que estar firmes en fe y con fortaleza, creyendo que Dios está obrando. Y en el versículo 10 dice la palabra de Dios: en su bondad, qué bello es el Señor, ¿verdad? Es fiel y bondadoso. Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna. ¿Por medio de quién? De Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, y subrayen, iglesia, mire qué importante nos dice Pedro: Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. Y esa es la roca, ese es el Yahweh que venimos a alabar hoy, es el Elohim que venimos a exaltar hoy, es el Rey de reyes y Señor de señores, es el que tiene en control cada una de las situaciones y las necesidades que nosotros podemos pasar en estos días. Y qué bello es tener la certeza de que aunque estemos en sufrimiento, sabemos que la victoria viene de parte de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos de exaltar. La humanidad ha tenido tiempos difíciles históricamente. Usted lo puede leer inclusive en la Biblia, del Génesis hasta el Apocalipsis. Las dificultades no es nada nuevo. A lo largo de la historia han pasado diferentes etapas y esta etapa ha llevado aflicción. Y en estos días que el mundo está padeciendo aflicción por el incierto futuro que muchos creen no tener, porque no tienen a Dios en su corazón, por eso es incierto, donde miles de personas perdieron sus trabajos y la salud de todos corre peligro, los hijos de Dios debemos de brillar. ¿Por qué razón? Porque tenemos al Dios todopoderoso, omnipotente, al Rey de reyes y Señor de señores. Si tuviéramos que ponerle un título en estos días de lo que vivimos, le podríamos poner el título: días difíciles. Si usted le pregunta
al médico, le diría que son días difíciles. Si usted le pregunta al obrero, al campesino, al profesional, le diría que estamos viviendo tiempos difíciles. Pero para los cristianos que también vivimos los tiempos difíciles, tenemos una confianza en fe y fortaleza que Dios está obrando. Por eso dice, padecerán un poco, pero después de padecer un poco, viene la recompensa de parte de Dios. Y es lo que Él dice, que nos restaura, nos sostiene, nos fortalece y nos afirma en un fundamento sólido. Nunca se le olvide esas palabras por parte de Pedro. Días difíciles como estos se han vivido históricamente, como le decía. Y vamos a ver en Segunda de Reyes capítulo 20, y pueden buscarlo en su Biblia, Segunda de Reyes capítulo 20. Y quiero llevarlo a otro día difícil, en el año 714 antes de Cristo, en el reinado de Ezequías. Y Ezequías hoy, por medio de la palabra de Dios, nos enseña qué hacer en tiempos difíciles. Y nos enseña lo siguiente: la oración da fe y fortaleza. La Biblia nos enseña que el nombre de Ezequías significa fuerza del Señor, a quien Yahweh ha fortalecido. Si yo tuviera un hijo, le pondría Ezequías, porque yo quisiera que esa fortaleza estuviera cimentada en mi familia. El rey Ezequías comenzó su reinado a los 25 años de edad. Los antepasados de Ezequías fueron reyes. Algunos hicieron lo correcto ante los ojos de Dios, como David, su padre, pero otros vivieron apartados de Dios y lógicamente hicieron lo malo de Dios. Al estar apartado de Dios, produce lo malo, no produce lo bueno. Y la primera lección que nos enseña Ezequías es que el pasado no define tu futuro. Si usted viene de una generación, lamentablemente, de esa generación de mucho pecado, de mucha maldad, de mucho terror, oscuridad, eso no va a definir su futuro. Su futuro lo define Dios, y es el que marca la diferencia. Cada uno tiene un destino en Dios que cumplir, y el poderoso Rey de Reyes, Señor de Señores, es capaz de romper toda maldición generacional. Ezequías no se conformó con solamente sobrepasar lo que sus antepasados eran cuando agradaban a Dios. Él quiso buscar más de Dios, caminar más de Dios y refugiarse totalmente en Dios. Y la palabra de Dios nos muestra que este rey, que fue rey de todos los reyes, así se le denominó porque fue un hombre muy justo e íntegro. Él reinó Judá. Fue un rey que hizo lo recto ante los ojos de Dios. Fue un rey que puso su esperanza en Dios. Fue un rey que hizo las cosas conforme a la palabra de Dios y nunca se apartó de él. Fue un rey que tenía el respaldo de Dios sobre su vida, porque él siempre buscaba y trataba de caminar con Dios. Para eso hay que ser agradable ante los ojos del rey. Antes de iniciar la lectura de Segunda de Reyes 20, en el primer versículo, relata la historia en el capítulo 19, un acontecimiento donde un rey llamado Senaquerib, lleno de orgullo, de prepotencia, de vanidad,
tenía un gran ejército poderoso. Rodeó a Israel y amenazó a Ezequías que tomaría cautiva la ciudad de Judea. Cuando el rey Ezequías escuchó esto, él rasgó su vestidura, se vistió de cilicio o se vistió de luto y se fue al templo del Señor. Mire qué importante esto. Se fue a buscar la presencia de Dios. Además, envió mensajeros donde el profeta Isaías y mandó el siguiente mensaje: este día es un día de angustia, es un día de dolor, es un día de reprensión, porque las que están encinta deben dar a luz, porque no tienen dolor de parto. Era tanto lo que estaba sufriendo la ciudad y el rey, que él da un ejemplo que la mujer que está encinta tiene que tener, porque el dolor que está produciendo la angustia le va a provocar ese efecto. Y qué increíble que en este momento difícil y este momento duro, donde hay una amenaza de muerte, la respuesta que le envía el profeta es la siguiente: Dios te sostendrá y el socorro estará contigo, porque él siempre buscaba del Señor Yahweh. No temas, no morirás. El rey Sennacherib le mandó otro mensaje a Ezequías y le manda diciendo que ningún rey ni los dioses de esos reyes han podido detener a su ejército. Por lo cual, oiga la amenaza que le hace este rey: no dejes que tu Dios, en quien confías, te engañe cuando dice: no caerá Jerusalén en manos del rey. Y ahí es la blasfemia más grande y el error que comete este rey, porque está hablando del Dios de Israel. Ezequías conocía cada escritura hecha por David su padre y sabía que el Dios, el creador del universo, el rey de reyes y señor de señores, también era el rey de los ejércitos celestiales. Y vamos a poder ver ahí en Segunda de Reyes, en el capítulo 19, en el versículo 35, lo siguiente. Mire qué bella es la palabra de Dios y qué importante es conocerla. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, aquí que todos eran cuerpos muertos, Ezequías sabía a quién adorar, sabía a quién clamar, sabía a quién buscar, porque la victoria la da Él. Él da la fe. Él sabía que él estaba cubierto por ese rey a quien estaban ofendiendo. Y eso es lo que nosotros debemos saber. Debemos de fortalecer y crecer en fe para que nosotros tengamos la misma victoria que el Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. No importa su necesidad, no importa lo que está viviendo en este momento. Es importante saber el poder del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ezequías, ya en el capítulo 20, tiene 39 años, tiene éxito, tiene riqueza, tiene poder. Y recordemos el nombre de él: fuerza del Señor, a quien Yahweh ha fortalecido. Y el versículo 1 nos dice: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice, escuchen la voz de Dios, ordena tu casa. Mire, hermanos, cuando yo leí eso, ordena tu casa, yo no pensé en mi casa física, yo no pensé en mi casa, mi familia, yo pensé
en esta casa donde mora el Espíritu Santo. ¿Qué debo yo de ordenar? ¿Qué debo yo de cambiar? ¿Cuál es la actitud que detiene lo que Dios quiere hacer en mi vida? Y es ahí donde nosotros queremos saber de fe y de fortaleza. Pero lo primero que dice la palabra: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Para esta época el rey de Judá, Ezequías, tuvo esta enfermedad. Unos decían que era una lepra, o podía ser un cáncer o una enfermedad similar. Por lo que Dios le mandó ese mensaje. Y sabemos que es una terrible noticia para cualquiera de nosotros que nos digan que vamos a morir y no vamos a vivir. Y en este día, Ezequías, por medio de la palabra y esta historia, nos quiere dar 4 puntos muy importantes para saber nosotros cómo enfrentar esos momentos de crisis y tiempos de angustia que llegan a nuestra vida. Número 1, ora y no te rindas. Ora y no te rindas. Entonces, dice el versículo 2 de 2 de Reyes 20, entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová. Verdaderamente Ezequías recibió la peor noticia que cualquier ser humano puede recibir cuando está enfermo. No te vas a sanar, vas a morir. Qué triste es saber que en el mundo actual hay muchas personas que están padeciendo y están sufriendo momentos difíciles, agobiantes, y están agotados y cansados. No saben cómo llevar sus cargas, sus desilusiones, no saben qué hacer. Algunos han clamado a imágenes o dioses muertos en vez de buscar al verdadero y único Señor Jesucristo, que vive y reina. Otros depositan su confianza en la ciencia, en las cosas efímeras del mundo, sin recibir ninguna respuesta. Recuerde lo que sucedió en el capítulo 19 que nosotros narramos al inicio. Ezequías no se rindió. Él clamó y buscó al Dios Todopoderoso y al Dios Omnipotente, a Elohim, a Yahweh. A él buscó. Dios le dijo: te voy a dar la victoria, te liberaré, te bendeciré y además te expandiré, porque yo soy tu escudo, yo soy tu verdad, y el ángel de Jehová acampa alrededor del que le teme, al que honra a Dios, al que hace lo recto de Dios, al que cambia su casa, por lo que Dios desea que sea verdaderamente esta casa que somos cada uno de nosotros, y nos dará la victoria. Ezequías no habló con Isaías, a pesar de que era un gran profeta. No fue con él a orar, él se fue directamente a Dios a clamar donde él solicitó la voz de Dios por medio de Isaías, solicitó oración con Isaías, pero él se buscó la pared clamando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él volvió su rostro a la pared para hablar directamente con Dios. Punto número 2, recuerda los tesoros celestiales. ¿Cuántos saben que tenemos tesoros celestiales? Versículo 3. Y te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Es ahí donde él se analiza, donde él dice: cambia, pero si yo te he agradado, yo he andado en verdad, yo te he buscado. Y lloró Ezequías con gran lloro, porque le clamaba al Señor: pero Señor, yo he hecho lo mayormente posible para agradarte a ti, pero si hay algo más, revélamelo, Señor.
yo deseo cambiar, yo deseo mejorar, yo deseo transformarme. Por eso es que hay muchos problemas y dificultades que enfrentamos. Y creemos a veces, hermano, que el título, la posición laboral o el dinero que pueden tener resuelve la situación que pueden enfrentar. Si usted lee la palabra de Dios, lo que estaba enfrentando Ezequías, siendo un rey con todos los recursos posibles, con todo el poder de una nación, él sabía que su tesoro, sus recursos no eran físicos y terrenales. Él sabía que sus tesoros están en el cielo, están más allá de lo que nosotros no vemos. No son terrenales, sino son tesoros celestiales. Y es por eso que Hebreos 6, capítulo 10, dice la palabra de Dios: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún más. Si usted tiene que transformar su vida para servir a un hermano, hágalo, para que sirva aún más. Sirva bien en casa, porque lo que usted hace en casa, su talento, su servicio, siempre tiene la mejor recompensa, que es la recompensa del Padre. Y es por eso que este año Casa de Mi Gloria está cambiando y se está transformando, porque aquí sí nos estamos elevando en fe, estamos creciendo en fe, porque Dios nos está fortaleciendo, porque Él nunca nos olvidará y nos ha olvidado. Nunca Él va a olvidar su tiempo de servicio. Nunca Él va a olvidar los talentos que usted puso para Él. Nunca va a olvidar sus diezmos y sus ofrendas. Nunca va a olvidar lo bueno que ha hecho usted para el prójimo, para la ciudad y para la nación. A eso fuimos llamados, a ser gente de cambio, con fe y fortaleza, para que en este tiempo marquemos la diferencia en ese mundo que duele. Ese mundo duele. Ese mundo está doliendo y no sabe quién es la respuesta. Número 3, humíllate ante Dios. Y como habíamos leído en el versículo 3, y lloró Ezequías con gran lloro. El rey Ezequías estaba quebrantado físicamente y su cuerpo estaba enfermo. Él necesitaba clamar por un milagro. Y Él nos enseña que debemos de quebrantar nuestro corazón al Señor para poder enfrentar al gigante. Nosotros debemos de doblar rodillas ante Dios. Para enfrentar al gigante, nosotros tenemos que vivir quebrantado en espíritu y verdad hacia el Señor. Eso es lo que nos enseña Ezequías. Quizá la crisis te ha quebrantado física, anímicamente y económicamente. Por eso es necesario quebrantar nuestros corazones delante del Señor. Es necesario humillarnos a Dios y reconocer que solamente nuestro Dios nos puede ayudar en momentos de angustia. Esta casa vive en oración plenamente todos los días. Esta casa iniciamos el año en ayuno. Y es por eso que nosotros marcamos la diferencia al recibir los milagros delante de Dios. Mire, amada iglesia, usted debe de renunciar. ¿Sabe a qué debe renunciar? En la madrugada, a la cama, al sueño, a la pereza, y levantarse y decir: yo voy a la casa de Dios a darte gloria, honra, alabanza y exaltación, porque es la única manera que usted recibe esa fe y esa fortaleza. Estando en casa, doblado con la almohada encima, no recibe nada.
Estando aquí doblado de rodillas ante el trono de la gracia, ante el trono del altar, usted recibe el milagro que tanto ha esperado. Por eso aquí se escuchan grandes testimonios de lo que Dios ha hecho, porque son grandes batallas que han peleado con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él ha mandado al ángel a pelear por ellos. Y por eso le ha honrado y le ha dado la victoria. El mismo gran rey David dijo en Salmo 51, versículo 17: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciará Dios. Número 4. Dios cambia las noticias tristes en gozo y alegría. ¿Cuántos quieren cambiar sus noticias tristes? Yo deseo cambiar. Dice el versículo 4 lo siguiente: y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, óigalo bien, y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: qué bello es vivir en la presencia de Dios. Usted viene, se humilla aquí al altar. Aquí las puertas de la iglesia siempre están abiertas. Usted puede venir aquí a clamar y orar todos los días junto con nosotros. Y cuando usted comienza a salir, usted escucha la voz de Jehová. No había caminado mucho cuando la respuesta de la oración ya la tenía. Y Jehová se la reveló a Isaías y le dijo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirá a la casa de Jehová, que siempre él había ido a darle gloria y honra al rey. Y el versículo 6 dice: y añadiré a tus días 15 años. Y no solamente eso, y te libraré a ti y a esta ciudad de las manos del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Cristo nos ama. Cristo se dio en la cruz por nosotros. Él renunció a su deidad divina para hacerse igual que nosotros, para entregarse en una cruz, para ser castigado, latigado, condenado a la muerte. Y por esos clavos, por esa llaga y por esa sangre, nosotros también recibimos la victoria como Ezequías la recibió. Por amor de Él, porque Él nos ama y siempre nos amará. Y el versículo 7 dice: y dijo Isaías: toma masa de higo, y tomándola, la pusieron sobre la llaga y sanó. Cambió totalmente la mala noticia en alegría y gozos. No sé cuál es tu situación que estás viviendo en este momento, pero el Señor nos invita a que hagamos un cambio primero, y la respuesta del cielo, los tesoros del cielo se abrirán y pelearán delante de ti. No sé qué situación tú estás viviendo también en casa, pero ten seguro que Cristo está a la par tuya. Tú no lo ves, pero Él está ahí. Él en este momento te abraza, te conforta, te da ese amor eterno que siempre ha tenido para darte salvación. Y yo te invito a que cierre tus ojos ahí donde te encuentras, y cada uno de ustedes cierre sus ojos. El Señor escucha nuestro clamor si nos humillamos ante Dios. Él responderá y nos salvará y nos brindará su protección divina.
Repita conmigo, iglesia, y tú que nos ves en las redes, por favor. Padre celestial, con voz más audible. Padre celestial, en este día yo te acepto y te recibo como mi único, verdadero Salvador, sanador y libertador. Yo renuncio a mis pecados y me rindo ante ti. Abro las puertas de mi corazón y te invito a que entres y mores en mí. Gracias, Señor Jesucristo, por la cruz que me salva y me redime al Padre. Gracias, Señor. Pueden ponerse de pie, por favor.